después de haber presentado. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión pasada? ¿Nadie tiene ninguna duda, jóvenes, de lo que vimos la clase pasada? A ver, ¿alguien me quiere explicar el concepto de delito de Francesco Carrara? Ahora sí. ¿Yo puedo, profe? Sí, adelante. Bueno, Francesco Carrera decía que, bueno, usted nos había explicado que la diferencia entre moral y ética, que la moral era una rama de la filosofía y que ésta estudiaba lo bueno y lo malo, pero desde un punto de vista de sociedad, de si era bueno para la sociedad o si era malo para la sociedad. Y si este era malo, se iba a aplicar una consecuencia o una pena, por decirlo así. Y la ética estudiaba también lo bueno y lo malo, pero desde un punto de vista individual. Por eso es que, moralmente hablando, se decía que era malo porque afectaba a la sociedad y eso debería tener una ¿Y pena. quién determina qué conductas son buenas o malas para la sociedad? El mismo Estado, ¿no? Porque es el que afecta eh, pues a ¿Quién crea el todos Estado? nosotros. Nosotros. ¿Y nosotros Sí, mismos, entonces, a través de qué exteriorizamos nuestra voluntad? ¿A través de qué poder exteriorizamos esta voluntad de hacer leyes? ¿Quiénes crean las leyes? Nuestro poder Legislativo legislativo. El poder legislativo. ¿Cómo está conformado el poder legislativo? por diputados y senadores ¿Y los diputados a quién representan? al pueblo, No es pueblo, a la bueno, a población. la Al sociedad, Estado. a la No, al sociedad. Estado no, a la población. No sé si vieron en teoría del Estado los elementos del Estado. Uno de los elementos es el territorio, otro elemento es la población, otro elemento es el bien público temporal. ¿Sí lo vieron o no lo vieron en teoría del Estado? Gobierno, territorio, población, bien público temporal. ¿Vieron eso o no lo vieron, niños? Pues en sí nos dejó investigar esos términos y ya después nada más analizamos cada quien nuestras definiciones. Delicado. En voz de Héctor González Uribe, al analizar los tres o los cuatro elementos del Estado, me estoy refiriendo igual a gobierno, territorio, población y bien público temporal, al analizar específicamente el elemento de la ciudadanía o de la población, dice que hay dos maneras de denominar a estas personitas que conforman un Estado. Los podemos llamar como pueblo y los podemos llamar como población. Cuando hablamos o cuando nos referimos a la palabra pueblo, dice Héctor González Uribe, dice el propio autor, que es una manera despectiva de denominar o de llamar justamente a los propios gobernados. Si hablamos de pueblo nos referimos a un singular de los elementos, si hablamos de población nos referimos a la pluralidad de los elementos o la pluralidad de personas que conforman propiamente el Estado. Entonces, si hablamos de población, nos estamos refiriendo a todos y cada uno de las personas que conforman o que se encuentran en territorio nacional. Por eso es correcto decir población. La población, en efecto, es representada por los diputados. ¿Cuántos diputados hay? 500 500. ¿Y quién más, aparte de los diputados, quién más conforma el poder legislativo? senadores. Senadores. ¿Y a quién representan los senadores? Representan los estados. Los estados. ¿Cuántos son? ¿Cuántos senadores son? 128. 128, así es. Entonces, la población a través de los representantes, o sea, los diputados que nosotros mismos elegimos, son quienes crean las leyes, quienes van a determinar a viva voz en el Congreso cuáles son las conductas que según esto nosotros como sociedad consideramos como políticamente dañosos. ¿Por qué utilizamos la palabra políticamente? ¿O por qué Francesco Carrara utiliza la palabra políticamente? Porque política, la palabra política, y también lo debieron haber visto en teoría del Estado, viene de la palabra griega polis, que significa ciudad-estado, lo referente al Estado. ¿Ok?
Entonces, lo que se considera indebido, incorrecto o nocivo para el Estado, bueno o malo, más bien malo, indebido o malo para el Estado, lo vamos a considerar un delito y además tiene que afectar a la seguridad de nosotros como gobernados, ¿ok? Además, tenemos que hablar de una conducta externa del hombre, eso es muy importante. Recuerden que la conducta interna no puede ser regulada desde el punto de vista jurídico. Necesitamos referir necesariamente a una conducta externa del hombre. ¿Alguno de ustedes conoce alguna norma jurídica que regule alguna conducta interna del hombre? ¿Alguno conoce alguna ley que haga eso? ¿Alguna ley que me Si prohíba? no me ¿Quiere equivoco, hacer la de aborto? No, a ver, el aborto es una conducta que tú ya exteriorizas. Si una muchacha le pone aborta, por decir algo, eso ya es un acto que está exteriorizando la mujer. Una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo hagas, ¿ok? Si lo piensas, no hay ninguna ley que regule la manera en que tú estás pensando, no en el mundo del derecho. Cuando ya cometes esa conducta, cuando ya se comete el acto consistente en el aborto, ya estás exteriorizando esa conducta, ¿sí me explico o no? Sí. sí, hay un artículo, no me acuerdo qué si es el 17 o el 17, realmente no recuerdo, que es el de que no podemos hacer venganza por mano propia, algo así. ¿De qué ley? O sea, que nosotros, ese podría ser uno, ¿no? ¿De qué ley? Eh, Ujú. Desde la misma constitución, ¿no? Sí, el artículo 17 de la Constitución dice que está prohibida la autotutela, así se llama la figura jurídica, autotutela. Eso quiere decir que está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Pero, ojo, no es lo mismo. Repito otra vez para que Irán me pueda comprender este tema. El derecho va a regular la conducta externa del hombre. Si yo pienso que quiero matar a alguien, eso es un pensamiento, eso no lo puede regular el derecho. ¿Por qué? Porque no ha exteriorizado esa conducta, no han surtido efectos jurídicos en nuestro mundo real. Una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que yo lo haga. Si yo pienso en abortar, pues todavía no lo he hecho, solamente lo estoy pensando y no hay ninguna norma jurídica que regule la manera en que yo pienso, si está bien o mal lo que yo pienso. En cambio, si yo aborto como mujer, bueno, ya se está exteriorizando esa conducta que como saben ustedes, pues se ha despenalizado ese tema, pero muchos años fue considerado como una conducta delictiva. Hoy ya no. Entonces, una cosa es pensar que quiero matar a alguien, para eso no existe una regulación jurídica, no existe una regulación jurídica que me prohíba o no pensar bien, mal, pero sí existe una regulación jurídica que regule los actos que exterioriza el hombre. Por eso los delitos son conductas externas del hombre. El derecho regula conductas externas del hombre. Cuando yo exteriorizo, manifiesto una conducta, entonces sí puede ser objeto de estudio del derecho. Y además puede haber conductas positivas o negativas, Areli, que es lo que estábamos platicando. Cuando yo como hombre exteriorizo conductas, pueden ser positivas o negativas. Una conducta positiva consiste en un hacer. Si yo lesiono a una persona con un cuchillo, estoy cometiendo una conducta positiva, es un hacer. Si yo no hago, si yo me abstengo de, eso es una conducta negativa. Porque también la ley, también el Código Penal, también los códigos penales prevén delitos consistentes en conductas de no hacer, como se los platiqué en algún momento, que puede ser, por ejemplo, el no pagar sus impuestos. Ustedes saben que están obligados a pagar sus impuestos. ¿Y qué pasa si yo ejecuto actos consistentes en no pagar mis impuestos o en evadirlos? Eso es un delito. ¿Ok? Ah, Stephanie, ok. Está bien, es que vi por ahí Iram Calva. Ok, Stephanie. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando, de las conductas consistentes en hacer y no hacer? Esto es importante. No, profesor. Ok, esto sí me interesa. Profe, Dime, Jessie. la positiva no me queda muy clara. ¿La pudiera volver a explicar? Claro que sí, vamos a pensar en un delito que pueda consistir en una conducta consistente en un hacer. Y ahorita, Stephanie, en un no hacer. Un hacer. El delito de violación es una conducta consistente en un hacer o estás omitiendo algo que prohíbe la ley penal. La ley puede prohibir hacer ciertas conductas, la ley penal puede prohibir hacer ciertas conductas.
Está prohibido que tú omitas esta conducta, eso es un no hacer. Si tú omites hacer esto en el mundo, eso es un delito. O si tú haces esto, es un delito. Por ejemplo, la violación es un acto consistente en hacer o no hacer. En no hacer, ¿no? Es en hacer. Es un hacer. Si tú, bueno, si alguna persona, no ustedes, si una persona viola, ¿es un hacer o es un no hacer? Hacer. Es en Claro. hacer. Si una persona acuchilla a otra persona, ¿es un hacer o es un no hacer? Es en hacer. Si una persona da una mordida a un ministerio público, ¿es un hacer o es un no hacer? Es en hacer. Si una persona defrauda, si ustedes me defraudan, si a través del engaño obtienen una lanita de mi persona, ¿es un hacer o no hacer? En hacer. No hacer. ¿Por qué no hacer? ¿Quién dijo no hacer? Porque usted dijo que la conducta negativa era lo que no hacíamos. No, pero si O sea, defraudas, era lo sí contrario. haces, ¿no? Era Pero- lo contrario. Pero dijo que la ley prohíbe ciertas conductas. Ah, claro. Las conductas que prohíbe la ley penal pueden consistir en conductas de hacer y en conductas de no hacer. Ahorita estamos analizando las conductas de hacer. Por ejemplo, Leslie, si yo te digo, oye, te ven mi carro es una maravilla de automóvil, es un deportivo y cuesta 1,000,000 de pesos y te das cuenta que es una carcacha. Y yo te digo, no es una carcacha, es que es un deportivo y de verdad eso cuesta. Si tú me das ese 1,000,000 de pesos, yo te engañé, yo tuve una ganancia a través del engaño de tu persona. Es una conducta consistente en un hacer, porque yo ya obtuve ese provecho de tu persona a través del engaño. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Ok. Ahora, una conducta de no hacer, volvemos al mismo ejemplo. Si ustedes fueran médicos, en el hipotético caso de que fueran médicos, y ustedes se encuentran, van caminando por la calle y se encuentran un motociclista que se estrella con otro automóvil y queda inconsciente en el suelo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo ayudan o no lo ayudan? Ayudarlo, ¿no? Y si no lo ayudan, ¿qué pasa? Es una conducta consistente en un no hacer. Si no lo ayudan, ¿qué pasa? Estamos como que violando, ¿no? Porque creo que hay una ley que ¿Se puede decir que son como las acciones de omisión? Es una acción de omisión, exacto, es una omisión. No lo ayudé, es un acto negativo. No estoy ayudando a alguien que como médico yo tenía la obligación de ayudar. Ese acto consistente en un no hacer, en un no auxiliar al transeúnte, está considerado como un delito en las leyes penales. ¿Sí les queda clara la diferencia entre un no hacer y un hacer? El pago de los impuestos, ustedes saben que tienen obligación de pagar impuestos. ¿Qué pasa si no los pagan? ¿Habrá alguna ley que sancione eso? Sí. y El Código Fiscal de la Federación. Si ustedes implementan una serie de mecanismos para no pagar impuestos y para que el fisco no se dé cuenta, eso es una conducta consistente en un no hacer y es un delito. ¿Sí les queda clara un poquito mejor la diferencia entre una conducta de hacer y no hacer? Pues también se puede decir que son conductas, ¿cómo se dice? Positivas y negativas, ¿no? Exacto. Las positivas consisten en hacer y las negativas consisten en no hacer. ¿Ya está claro o no? ¿O alguien tiene alguna duda? No, ya no, profe. Ok. Me inquieta un poquito. ¿No han visto esto en teoría del delito? ¿Cómo van en teoría del delito? Apenas estábamos vimos viendo esto de los la elementos definición del delito del y delito. Ok. Pues de eso. Lo que pasa es que también tuvimos una clase perdida, entonces creo que igual por eso vamos un poquito atrasados, por la cuestión del 16 de septiembre y eso. Ok, bueno. Si tienen alguna duda de esto, por favor hágamelo saber, porque esto es el ABC del penal. Pero aún así se castiga, sea positiva o negativa. La pregunta perfecta de Gaby: si está establecida en las leyes penales esa conducta consistente en un no hacer o en un hacer, sí se castiga. Si el Código Penal lo dice, o las leyes que prevén los delitos castigan esa conducta consistente en un hacer o en un no hacer, sí se tiene que castigar por las leyes penales. Por ejemplo, el delito de homicidio, pues está castigado en el Código Penal, federal o local.
el delito de evasión o de elusión fiscal no está regulado en el Código Penal, está regulado en el Código Fiscal de la Federación. Y como también se castiga penalmente por las leyes, pues es considerado como un delito. Sí se castiga porque así lo dice la ley. Este ejemplo que les puse del transeúnte y del médico, también se castiga por las leyes penales porque está clasificado o tipificado como un delito en las leyes penales, en los códigos penales. No todas las conductas positivas o negativas se castigan, solamente aquellas que están establecidas en los códigos penales o en las leyes como delitos, ¿ok? Si yo voy caminando, pues eso no es un delito y es una conducta consistente en un hacer. Si yo compro un gansito en la miscelánea, pues es una conducta consistente en un hacer, pero no está castigado por las leyes penales. Si yo no asisto a clase, es una conducta consistente en un no hacer, pero no está castigada por las leyes penales. Solamente aquellas que están castigadas por las leyes penales, sean positivas o negativas, se van a castigar. ¿Sí, Gaby, o no? Sí, ya entendí. Gracias. No, es importantísimo. Aquí sí cualquier duda, la más tontuela que sientan que es, pregúntenme, porque si no, no van a entender penal. Bueno, entonces, por eso vamos a abarcar y por eso vamos a platicar de tantos conceptos de delito. ¿Me puedo repetir lo que dije? Sí, lo que dije hace un momento fue que solamente aquellas conductas castigadas por las leyes penales o por las leyes que establezcan delitos, solamente aquellas conductas castigadas por las leyes penales o aquellas leyes que establezcan conductas delictivas, sean positivas o negativas, son las que se van a castigar, ¿ok? Si una conducta consistente en un hacer está castigada por las leyes penales, pues será un delito. Si una conducta positiva no está en el Código Penal ni en las leyes penales, la puedo hacer y no es un delito. Igual con las conductas de no hacer. Si esa conducta consistente en un no hacer, de abstención, no está castigada por las leyes penales, entonces pues no será castigada ni considerada como delito. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Edith, o no? Bueno, por eso es que vamos a hablar de algunos conceptos de delito para que ustedes vayan abstrayendo, vayan conociendo cuáles son los elementos del delito propiamente dichos. Ya llevamos la de Francesco Carrara, ya llevamos la de la ley, que es el acto u omisión sancionado por las leyes penales. Ahora vamos a ver un concepto de delito de un autor que se llama Mesger, Fíjense cómo cambia la dinámica, cómo aumenta elementos. Mesger dice que el delito, vamos a hablar del concepto de delito de Mesger. Mesger dice que el delito es una acción antijurídica y culpable. Eso dice Mesger que es el delito, ya está más complejo. Mesger dice que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. ¿Ya la tienen todos o no, niños? Ya. Ok, Ya. perfecto. Ya. Ojo, de lo anterior podemos desprender que desde el punto de vista de Mesger hay más elementos del delito que los que mencionaba en su momento la ley o Francesco Carrara. Desde el punto de vista de Mesger, el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Y hablamos ya de 4 elementos del delito. Una acción que necesariamente tiene que ser humana, solo los humanos pueden cometerla. Tiene que ser externa, el ser humano tiene que exteriorizar esa conducta para que sea delito. Ya quedó claro que esa conducta puede ser positiva o negativa, puede consistir en un hacer o en un no hacer, ¿ok? Eso ya no es novedoso, eso ya lo había dicho en su momento la ley, incluso el propio Francesco Carrara. Típicamente, esto sí es diferente. Típicamente, ¿ya vieron lo que es un tipo penal, niños? Esto sí es importante, aquí sí requiero toda su atención. ¿Qué significa la palabra típicamente? ¿Qué es un tipo penal? ¿Alguien sabe? Ok, no. Es la descripción, ¿no? Es cuando se empiezan a hablar de las maneras en que se va exacto a describir el delito o las formas de la comisión del delito. Ok, ¿qué más? Pues en sí es la descripción de la acción, ¿no? Se está considerando como el delito, como dice Núñez. Ok. A ver, muchachos, cuando escuchemos la palabra típicamente, tenemos que remembrar en nuestra mente 2 conceptos. Tipo
tipicidad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Tipo penal y tipicidad. Son dos palabras diferentes. Ojo. Tipo penal. ¿Qué significa tipo penal? Tipo penal es la conducta que describe la ley como delito. Si yo les pregunto cuál es el tipo penal de homicidio, lo único que les estoy preguntando es, en la ley penal, ¿cómo se describe la conducta de homicidio? El tipo penal es la conducta que describe la ley penal como delito, pero no quiere decir que ninguna persona lo haya cometido todavía. Dice el Código Penal que el homicidio, cometa el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Ese es el tipo penal de homicidio, el delito. El fraude, ¿cuál es el tipo penal de fraude? Cuando una persona a través del engaño obtiene una ganancia de otro, un lucro de otro. Ese es el tipo penal de fraude. Y no quiere decir ni que ustedes ni que yo hayamos cometido el delito de fraude. Eso es tipo penal. ¿Sí está claro el tipo penal o no? Sí, es la descripción de la acción, ¿no? Sí, la descripción de la acción o de la conducta materializada en el código o en las leyes penales. La conducta que describe la ley penal como delito. ¿Ok? Concepto diferente a tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de una persona con la conducta descrita en la ley. Va de nuevo. Cuando Juan Pérez, ya un individuo común y corriente, comete una conducta que es idéntica a la conducta que está describiendo el Código Penal como delito, entonces se dice que hay tipicidad. Dice el Código Penal que comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Si Juan, con un arma de fuego, le da un balazo en la cabeza a Pedro y lo priva de la vida, se adecua la conducta de Juan, la conducta que Juan cometió en la vida real, con la conducta que está descrita como homicidio en el Código Penal, ¿sí se adecua o no? Sí, ¿no? Sí, pues Juan privó de la vida a Pedro con un arma de fuego, sí, pero basta con que haya privado de la vida a otro para que exista tipicidad en el delito de homicidio. Eso es tipicidad, jóvenes. Tipicidad es la adecuación de la conducta que comete una persona a aquella conducta que está descrita en la ley penal. ¿Sí está claro? ¿Alguien le queda alguna duda? Sí, adelante. Profe, bueno, usted dijo que la tipicidad es la adecuación de una persona, pero yo no alcancé a apuntar lo demás. No, ahí te va, otra vez. Claro que sí. Tipicidad es la adecuación de la conducta, la adecuación de la conducta de una persona, la adecuación de la conducta de una persona a la conducta descrita en las leyes penales, a la conducta descrita en las leyes penales. Si el Código Penal dice que comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro, y Juan privó de la vida a Pedro con un arma de fuego, la conducta de Juan se adecua exactamente a la hipótesis que está prevista en el Código Penal como delito de homicidio, al tipo penal de homicidio. ¿Sí ya está claro, Stephanie y Leslie? Sí, profe, gracias. Ok. Ese es otro nuevo concepto, otro nuevo elemento del delito, ¿ok? Entonces, dice Meyer, es una acción típicamente antijurídica. Evidentemente todos los delitos tienen que ser conductas antijurídicas. ¿Qué significa antijurídico? Esto es muy sencillo, pues que va en contra de la ley. Así de sencillo. Las conductas consistentes en delitos o las conductas que son delitos necesariamente son conductas que van en contra de la ley. Entonces uno de los requisitos del delito es que sea antijurídico, que esa conducta que se comete y es considerada como delito sea antijurídica, vaya en contra de la ley. ¿Sí está claro o no? Sí, sí, profesor. De esta manera no podríamos cometer un delito si no es antijurídico. Si no va en contra de las leyes, pues no puede haber delito, ¿ok? De las leyes penales, concretamente. Bueno, este es el siguiente elemento. Dice entonces Meyer que es una acción típicamente antijurídica y culpable. Culpable. ¿Qué significa culpable? Aquí hablamos de un cuarto elemento. Hablamos de la culpabilidad. Dicen los estudiosos del derecho penal, justamente como Fernando Castellanos Tena, que la culpabilidad es la posibilidad
de reprochar una conducta. Hablamos de reprochar una conducta. ¿Quién va a reprochar esa conducta? Pues el Estado, porque es el único que tiene facultades para exigir, para reclamar una conducta que no se debió hacer. ¿Es posible reprocharle una conducta a un delincuente? ¿Se le puede reclamar esa conducta a un delincuente? Si Juan privó de la vida a Pedro, ¿el Estado le puede reprochar esa conducta a Juan que privó de la vida a Pedro? ¿Ustedes qué opinan? Pues claro que sí, por supuesto. Esa conducta la va a reprochar el Estado, la va a reclamar. Y si se acredita, pues entonces Juan será acreedor a una sanción penal. ¿Se fijan cómo van aumentando los elementos del delito? Eso es lo novedoso, lo que dice Messier. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de otro concepto de delito, de un autor que se llama Cuello Calón. Cuello Calón. Vamos a hablar del concepto de delito de Cuello Calón. Dice Cuello Calón que el delito es una acción humana, antijurídica, típica, culpable, punible. Ya se va poniendo más complejo. ¿Cuántos elementos novedosos ven en la definición de Cuello Calón? Son 4, ¿no? La antijurídica, típica, culpable y punible, que es lo que nos estaba diciendo. Ok, pero algo nuevo. ¿En qué diferencia Cuello Calón a la definición de Messier? ¿Qué adiciona? La humana y la punible. Punible, exacto. Es una acción humana que realmente el hecho de que diga que es una acción humana no tiene nada de novedoso, porque ya habíamos platicado con Francesco Carrara que los delitos son conductas cometidas por los hombres, por los seres humanos, que necesariamente tienen que ser externas y pueden ser positivas o negativas. Cuello Calón hace énfasis en esto: los delitos son conductas cometidas por seres humanos, que eso ya lo había dicho Francesco Carrara, no es novedoso. Es una acción que puede ser consistente en un hacer o en un no hacer, tampoco es novedoso. Antijurídico, que vaya en contra de la ley, tampoco es novedoso. Típico, hablamos otra vez de tipicidad, de tipo penal, eso ya lo platicamos con Messier, tampoco es novedoso. Culpable, que puede ser reprochada a un sujeto, tampoco es novedoso. Punible, eso sí es novedoso. ¿Qué significa punible? ¿Alguien sabe qué significa la palabra punible? ¿Que es castigable? Es correcto, es correcto. La palabra punible significa que esa conducta puede ser castigada por las leyes penales. Si una conducta está prevista por las leyes penales y no puede ser castigada, pues no es un delito. Ese es otro elemento del delito, la punibilidad. El hecho de que esa conducta sea cometida, sea sancionada por las leyes penales, pueda ser castigada. Si la comete un sujeto, si Pedro priva de la vida a Juan, si Pedro puede ser acreedor a una sanción penal, pues entonces sí es punible esa conducta, puede ser castigada. ¿Sí está claro o no? Sí. Sí. Ok. Y finalmente vamos a ver otro concepto de delito de otro autor que se llama Jiménez de Azúa. Esta es la más completa desde el punto de vista... Sí, a ver, quedaste en lo de conducta. Decíamos entonces que la definición de Cuello Calón, lo único novedoso que agrega a su concepto de delito es la punibilidad. La punibilidad es un elemento del delito. ¿Y en qué consiste? En que la conducta clasificada como delito o tipificada como delito por las leyes penales puede ser castigada. El homicidio establece una sanción, sí establece una sanción. Si ustedes hojean el Código Penal, después de leer la descripción de la conducta consistente como homicidio, se van a dar cuenta que el Código Penal establece castigos, penalidades, privación de la libertad y además establecen salarios mínimos. Hay un castigo para las personas que privan de la vida a otras. Entonces, esa posibilidad de castigar una conducta
o ese castigo que pueden atribuir las leyes penales a una conducta, se le llama punibilidad, la posibilidad de que esa conducta sea castigada en derecho. ¿Ok, Stephanie? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver el concepto de delito de Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa, muchachos, que les comentaba que desde el punto de vista de un servidor, el concepto de delito de Jiménez de Azúa pudiera llegar a ser más completo. Al final les voy a explicar por qué. Desde el punto de vista de Jiménez de Azúa, el delito es el acto jurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad, sometido a condiciones objetivas de penalidad. Imputable a un hombre, sometido a una sanción penal. Otra vez, desde el punto de vista de Jiménez de Azúa, el delito es un acto o es el acto antijurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. ¿Ya lo tienen todos o no? Sí, profesor. ¿Qué notan de novedoso en este concepto de Jiménez de Azúa? Hay cosas nuevas. Donde comenta que es sometido a condiciones objetivas de penalidad. Por supuesto, esa es una primera diferencia. ¿Qué más? Lo de imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Ok, imputable, sí. Sometido a una sanción penal, no. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ya tienen todos el concepto, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces, delito, que viene de la palabra delinquere, que significa apartarse del camino. Eso creo que no se los había dicho. Delinquere. Delinquere significa apartarse del camino del derecho. Entonces, desde el punto de vista de Jiménez de Azúa, el delito es un acto, ya sabemos que el acto es cometido por una persona, por un ser humano, y este acto puede ser consistente en un hacer o en un no hacer. Y además, tiene que ser un acto que el hombre exteriorice. El hombre tiene que exteriorizar su conducta para cometer una conducta, valiendo la redundancia, consistente en un hacer o en un no hacer. Esto no es novedoso. Típicamente, tampoco es novedoso. Ya platicamos del tipo penal y de la tipicidad. El tipo penal es la conducta descrita en la ley penal como delito y la tipicidad es la adecuación de esa conducta descrita en la ley penal a la conducta que comete el sujeto en la vida real. Eso tampoco es novedoso. Ya lo platicamos. Antijurídico, tampoco es novedoso. Los delitos van en contra de las leyes. Son conductas que van en contra de las leyes. Culpable, una conducta que puede ser reprochada por el Estado. Si un delincuente comete una conducta, el Estado se lo puede reprochar. Sometido a condiciones objetivas de penalidad. Aquí es donde el derecho penal se pone sabroso, muchachos. Sometido a condiciones objetivas de penalidad. Otro elemento del delito que deducimos de este concepto es la condicionalidad objetiva. Condicionalidad objetiva o condiciones objetivas
de penalidad. Condicionalidad objetiva o condiciones objetivas de penalidad. Ojo, aquí es donde van a empezar a desarrollar su criterio como penalistas propiamente dichos. No todos los delitos se cometen de la misma manera, muchachos. Importante. Es lo mismo que yo le robe a una persona en la calle sin que se dé cuenta, a que yo me meta a una casa a robar, a casa habitación con un arma de fuego. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué no? Ambos son robos. Porque en una no se dieron cuenta. Y en otra ya llevas arma. Ah, claro. Entonces hay una particularidad específicamente de ese robo. Ambos son robos. Claro que sí. Solamente que en un robo a transeúnte puede ser una persona que va caminando en la vía pública, van en el metrobús o van en el metro, no se dan cuenta y un muchachón o una muchachona les quitan la cartera sin que se den cuenta. Es robo. Cuando ustedes destituyen de la propiedad de un bien mueble a una persona sin su consentimiento, eso se llama robo, en términos generales. Ese es el tipo penal de robo, ¿ok? Pero a ver, hay de robos a robos. Hay atenuantes de responsabilidad, hay agravantes de responsabilidad. ¿Okay? Un atenuante es un elemento o un fenómeno o una circunstancia que cuando se comete el delito disminuye, atenúa la responsabilidad penal. Cuando ustedes cometen un delito, si tiene por allí algún factor, alguna condición que pudiera provocar que la pena se disminuya, a eso se le llama atenuante de responsabilidad. Es lo mismo robar una cartera a robar una sopa Maruchan en el Oxxo porque no tengo para comer. No. El segundo de ellos es el robo de famélico. Sí, Stephanie, lo voy a repetir. Ok. Las atenuantes son las circunstancias que disminuyen el delito cuando se comete. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes roban por primera vez y nunca han sido procesados penalmente hablando, ustedes son primodelincuentes, están cometiendo delito por primera vez, pudieran llegar a tener algunos beneficios. Y las agravantes son circunstancias que agravan la penalidad o que aumentan la penalidad. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes roban en el metro y no se da cuenta la pobre víctima, pues bueno, es un robo. Pero si ustedes se meten a una casa, habitación, y hacen un robo con arma de fuego, esa es una circunstancia, una condición objetiva que puede agravar la pena. ¿Ok? A lo mejor el robo simple tiene una penalidad, por decir algo, de 3 a 7 años. Y el robo a casa habitación tiene una penalidad de 15 a 25 años, con arma de fuego además. ¿Ok? Sí me doy a entender, más o menos sí, más o menos no. ¿Alguien tiene alguna duda? No, O sea profesor. que como tal no dio una definición de condicionalidad objetiva. Sí, les estoy explicando en qué consiste la condicionalidad objetiva, que son justamente esas circunstancias que pueden concurrir al momento de cometer el delito y que pueden agravar o disminuir la pena. Por ejemplo, algunos agravantes de la responsabilidad son alevosía, ventaja, premeditación y traición. Son las agravantes de las conductas penales. Una cosa es que ustedes vayan caminando en la vía pública y pues, se les hace fácil quitarle la cartera. Y otra cosa es que ustedes hayan planeado durante 6 meses consecutivas, durante 6 meses seguidos, el robo a un banco. Ustedes están actuando con premeditación. Ya habían pensado desde 6 meses antes la manera en que iban a robar el banco. Eso es un agravante de responsabilidad. ¿Sí me explico? Ustedes están actuando con premeditación. Si ustedes le roban a una persona su cartera con un cuchillo o con un arma de fuego, ustedes tienen ventaja respecto del otro. Están actuando con ventaja. ¿Sí me explico? No, son circunstancias, son condiciones objetivas que pueden agravar justamente este tipo penal.
¿Ya lo entienden más o menos o no lo entienden? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok. Se supone que ese tema también lo tienen que ver en teoría del delito. Si no lo ven, me preguntan. ¿Qué más? Entonces, decía y continúa mencionando Jiménez de Súa que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad. Ojo, imputable a un hombre. Este es un concepto nuevo, es un nuevo elemento del delito. Imputabilidad. Imputabilidad es otro de los conceptos o de los elementos, perdón, es otro elemento del delito. ¿Qué significa imputabilidad, muchachos? Muy importante. Se puede castigar de la misma manera a un delincuente que lo roba en la vía pública de 21 años de edad que pudiera trabajar en su vida útil a un enfermo mental, un loquito que va y le tienen miedo y tiene una pistola en la mano y no saben si la va a detonar o no. No se puede castigar de la misma manera, ¿ok? Por supuesto que no. Esa capacidad para entender las acciones que comete el delincuente, esa capacidad para ser responsable de sus actos, refiere la imputabilidad o podemos referirnos a la imputabilidad. Si una persona tiene plena capacidad en derecho para responder por sus acciones, pues por supuesto que es imputable. Y aquí me tengo que regresar a un tema que a lo mejor, que seguramente tuvieron que haber visto en acto jurídico y en introducción al estudio del derecho, y es el tema de la capacidad. En introducción o en acto jurídico, ustedes vieron, ustedes estudiaron los atributos de la persona física. ¿Se acuerdan cuáles son los atributos de la persona física? ¿Que no es goce y ejercicio? A ver, antes de eso, sí. Pero los atributos de la persona física, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron los atributos de la personalidad? ¿Puede ser la nacionalidad patrimonio? Sí, hablamos en el caso de las personas físicas, todas las personas tienen atributos. En el caso de las personas físicas podemos hablar del nombre, del domicilio, del patrimonio, de la nacionalidad, del estado civil y de la capacidad. La capacidad es un atributo tanto de la persona física, pero de la persona moral. Ahorita no estamos hablando de personas morales, por eso no me meto ahí. Las personas morales no pueden ser metidas a la cárcel, no las podemos castigar penalmente, pero sí a sus representantes legales. ¿Ok? Si ustedes plantean una denuncia o una querella en contra de una persona moral, no saben penal. Tiene que plantearla en contra del representante legal. Ahora, hablando de las personas físicas, por supuesto que uno de los atributos es la capacidad. Ahora sí, ¿qué es la capacidad? ¿Alguien se acuerda? La de goce y ejercicio, ¿no? Así es, mi estimada Gaby, pero ¿qué es? La capacidad Es la que tenemos para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad es la simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Eso es la capacidad. ¿Es un atributo de la persona física? Sí. Y es la simple aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y como bien lo comentaba por ahí Giovanni, existen dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, ¿cuándo se adquiere? ¿Por nacimiento? No. Ajá. ¿No? ¿Cuando una ya es mayor de edad? No. ¿Desde cuándo soy o puedo ser titular de derechos y obligaciones? Al nacer. No, antes. ¿Desde la concepción? Desde que estás en el vientre de tu mamá, ¿no? Es correcto. Desde la concepción. Desde que una persona es concebida en el vientre materno, tiene capacidad de goce. Desde que una persona es concebida,
puede ser titular de derechos y obligaciones. De esta manera, yo le puedo heredar mi casa a mi hijo que ha sido concebido, pero no nacido. O sea, yo lo puedo nombrar en mi testamento. ¿Puede ser titular de derechos y obligaciones? Sí. Pues por supuesto que sí. ¿Cómo se le conoce al concebido no nacido en el mundo del derecho? No nato, ¿no? Naciturus. Ah, Naciturus. Naciturus. El naciturus es el concebido no nacido. La persona que ha sido concebida y que por el simple hecho de haber sido concebida puede ser titular de derechos y obligaciones. ¿Ok? Entonces, la capacidad de goce se adquiere desde que uno es concebido y cuando se extingue. Al momento de morir. porque mueran. No, no al momento de morir. ¿Cuándo? Al nacer. A ver, al nacer se extingue también la capacidad. Después de muerto. Exacto, después de muerto. La capacidad de goce se extingue después de la muerte, porque después de la muerte, si el muertito se muere en vida, tenía capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y dejó todo un patrimonio pendiente por liquidar. Hasta que no se liquida ese patrimonio que dejó pendiente a través de una sucesión, se extingue la capacidad de goce. ¿Ok? Si no, no existirían las sucesiones. Después de la muerte se extingue la capacidad de goce. ¿Y la capacidad de ejercicio cuándo se adquiere? En la mayoría de edad. Así es. La capacidad de ejercicio es esa facultad que vamos a tener las personas para ejercer por nosotros mismos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Mi hijo concebido no nacido sí es titular de derechos y obligaciones, pero no puede ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismos. Entonces, ¿quién lo hace en su nombre o en su lugar? Pues lo hacen los papás, evidentemente. Ellos ejercitan sus derechos y obligaciones hasta que sea mayor de edad. Entonces, esa capacidad de ejercicio infiere que las personas que han adquirido la mayoría de edad, 18 años cumplidos, 21 en Estados Unidos y en el resto del mundo, en muchos países, a los 18 años cumplidos en México se adquiere esa capacidad de ejercicio. La ley entiende que yo soy capaz por mí mismo de responder por mis derechos y mis obligaciones, de ejercer mis derechos y responder por mis obligaciones. ¿Cuándo se extingue la capacidad de ejercicio? Ahora sí es en la muerte, ¿no? No, igual, después de la muerte, por la misma razón. Hay que liquidar ese patrimonio que dejó pendiente el muertito para que se extinga todas las obligaciones que contrajo en el mundo del derecho y aquellas cosas que sobren las pueden heredar los herederos o legatarios. Se extingue después de la muerte. Pero se va poniendo más interesante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Ok. Se va poniendo más interesante. Así como hay capacidad de ejercicio, también hay incapacidad. Y la incapacidad la vamos a estudiar en el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal. Dice el artículo 450 que hay dos tipos de incapacidades. La incapacidad natural, la incapacidad legal. Ojo, aquí estoy hablando de incapacidad, Incapacidad. La incapacidad natural y la incapacidad legal. La incapacidad natural y la incapacidad legal. La incapacidad natural, muy sencillo. Todas aquellas personas que no han adquirido o que no han cumplido la mayoría de edad, las personas que tienen menos de 18 años, son incapaces naturales, no tienen capacidad de ejercicio, son incapaces naturales. ¿Sí está claro esto? Sí. Ok. ¿Y quiénes serán los incapaces legales? Los incapaces legales son aquellas personas que a pesar de haber cumplido 18 años o más, también son incapaces, no tienen capacidad de ejercicio. No pueden tener capacidad de ejercicio a pesar de que sean mayores de edad. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque tienen alguna enfermedad mental, porque tienen algún trastorno mental, porque no se pueden valer por sí mismos. Antes el código hablaba de palabras como imbecilismo o idiotismo. Naturalmente esto se consideró violatorio de derechos humanos y ahora hablamos de enajenaciones mentales o de personas con capacidades diferentes. Son las personas enfermas mentales, ¿ok? Son personas que son consideradas como enfermos mentales.
Entonces, estas personas son incapaces también en el mundo del derecho. Ahora, hablando específicamente de la imputabilidad, muchachos, una persona que es menor de edad puede responder de la misma manera, penalmente hablando, que una persona mayor de edad. No. Por supuesto que no. Las personas que no son capaces en el mundo del derecho, todas estas personitas que no son capaces en el mundo del derecho, porque no tienen capacidad de ejercicio, se les considera inimputables. De ahí, uno de los elementos del delito será... ¿Cómo, perdón? Inimputables, lo escribí en el chat. Inimputables. Inimputables, ¿ok? Inimputables. Y dijo personas que, ¿qué, perdón? Las personas que no son capaces en el mundo del derecho, las personas que no tienen capacidad de ejercicio, se les considera como inimputables, ¿ok? Inimputables. Esas personas que no tienen la mayoría de edad, ya sea que no tengan los 18 años cumplidos, o que habiendo cumplido 18 años, tengan algún trastorno mental que no les permita ejercer sus derechos y sus obligaciones por sí mismas. Son inimputables. Si una persona es mayor de edad y sí tiene capacidad plena de ejercicio, entonces sí es imputable. Perdón, bueno, igual en el código dice una parte que psicológico-sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol o estupefacientes. Por supuesto. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Es más, ahora que lo mencionas, si tienes por allá la mano 450, agradeceré mucho que lo puedan leer. Claro. A ver, mire, dice, artículo 450, tienen incapacidad natural y legal. 1. Los menores de edad. 2. Los mayores de edad disminuida. Perdón. Exacto. Eso es incapacidad natural. Ahora sí, Jordan, perdón. ¿Incapacidad legal cuál es? Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos, los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o a la alteración a la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Es correcto. Las personas que puedan mermar su capacidad de manera permanente o total son incapaces en el mundo del derecho. Si una persona se droga para cometer un delito, no es capaz en derecho, a lo mejor porque sus sentidos no le permiten entender la conducta que está cometiendo. Eso es correcto. De hecho, en Roma, en derecho romano, que de allí es de donde calcamos y entendemos estas figuras, había dos tipos de incapaces, dos tipos de enfermos mentales. En Roma había dos tipos de enfermos mentales. Unos señores que se llamaban los mente capiti, y otros señores que se llamaban los mente furiosi. ¿Quiénes eran cuáles? Imagínense un enfermo mental, un loquito en un sanatorio mental, que en ese entonces naturalmente no concebíamos un sanatorio mental como hoy se concibe. Los mente capiti son enfermos mentales que de pronto podían llegar a presentar momentos de lucidez. De pronto en el día podían estar locos, fuera de sus cabales, brincando, no entendían lo que pasaba a su alrededor, pero tenían 5 momentos de lucidez. De repente había 5 momentos en su vida en los que estaban plenamente conscientes de sus acciones. En Roma esos son los mente capiti. Y cuando en Roma los mente capiti, en sus momentos de lucidez, ejecutaban un acto jurídico, era plenamente válido en derecho, porque lo hacían mientras estaban lúcidos, mientras tenían esa capacidad de ejercicio. Y los mente furiosi son los enfermos mentales que siempre estaban loquitos, siempre estaban en constante estado de no lucidez. No tenían ningún momento de lucidez, naturalmente eran totalmente incapaces en derecho y los actos que llevaban a cabo pues eran ineficaces en derecho. ¿Sí está claro? Digo, para que entiendan el antecedente. Profe, dijo que los mente furiosis son los enfermos mentales que siempre estaban en momentos, ¿qué? Que nunca tenían momentos de lucidez, siempre están enfermos, siempre están fuera de sus cabales. En cambio los mente capiti sí tenían algunos momentos de lucidez, ¿ok? ¿Sí les lío o no?
Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? No, profesor. Entonces, una persona imputable, muchachos, una persona imputable necesariamente tiene que ser una persona mayor de edad. Y no nada más mayor de edad, es una persona que debe tener capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es implícita porque la adquirimos desde que somos concebidos. Y la capacidad de ejercicio infiere que sea capaz de responder por sus derechos y sus obligaciones, que no sea un enfermo mental. Si una persona es imputable, quiere decir que tiene capacidad de goce y de ejercicio. Por eso, si la conducta no es imputable a un delincuente, pues no puede ser considerada como delito. ¿Alguna duda con la imputabilidad hasta este momento? No, profesor. Ok. Y finalmente, Jiménez de Azúa termina el concepto explicando que el delito, aparte de ser una conducta imputable a un hombre, es sometida a una sanción penal. Lo dice con palabras diferentes, lo dice de manera distinta, como lo decía Cuello Calón y como lo decía, sí, de hecho el propio Cuello Calón utiliza la palabra punible. Jiménez de Azúa utiliza las palabras sometido a una sanción penal. Punibilidad, recuerden ustedes que significa que la conducta considerada como delictiva puede ser castigada. En pocas palabras, en voz de Jiménez de Azúa, esa conducta puede ser sometida a una sanción penal, que es lo mismo que punibilidad. Por eso es que no hay elementos novedosos. Este elemento no es novedoso. Estamos refiriéndonos a la punibilidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. Este es el concepto de Jiménez de Azúa de delito. Y con esto terminamos los conceptos de delito que serían Francisco Carrara, el concepto de la ley, el concepto de Mesger, el concepto de Cuello Calón, el concepto de Jiménez de Azúa. ¿Ok? Vamos a referir ahora, ya en conclusión, por eso es que les quise plantear este mapa de conceptos de diversos autores en torno al delito. Ahora sí, ya que analizamos todos los conceptos importantes, vamos a unir como rompecabezas y vamos a concluir cuáles son los elementos positivos del delito. Pero para ello, tomen un aire, son las 10:14, nos vemos a las 10:24, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Sí, gracias.